Bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Aquí estamos otra vez en el ciclo de conferencias investigando el Tajo, esta vez ya en el año 2020. Quiero agradecer a la Real Fundación de Toledo una vez más por acogernos en este fantástico lugar y por lo bien que nos acogen siempre. En esta ocasión tenemos el gusto de presentaros a Antonio de Lucas Sepúlveda. Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y doctor por la Universidad de Alcalá. Doctor reciente, en julio del año 2019, que es la tesis que nos viene a presentar hoy. Empezó en el año 98 ejerciendo como ingeniero ya en temas de obras para el abastecimiento y a partir de ahí siempre ha estado ya relacionado profesionalmente con el mundo del agua. Desde 2008 pasa a desarrollar trabajos de asistencia técnica en la planificación hidrológica, en concreto en el Tajo. Y bueno, recientemente, salvo un pequeño paréntesis de año y medio, donde ha aprovechado para terminar esta tesis doctoral, pues ha vuelto otra vez a esas labores de planificación. Nos va a presentar una nueva metodología sobre la planificación y bueno, pues ya veréis ahora las implicaciones que tiene, cómo considera todas las necesidades del Tajo y las implicaciones que tiene indiscutiblemente para la planificación en estos momentos además tan relevantes, que acaba de salir el esquema de temas importantes, como sabéis, y bueno, pues a ver qué conclusiones obtenemos. Muchas gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, buenas tardes. Y lo primero, agradecer al Grupo de Investigación del Tajo y a la Real Fundación Toledo por haber organizado este evento y haberme invitado aquí a hablar. Voy a hablar realmente de lo que es el trasvase Tajo Segura visto desde la cuenca del Tajo, que es más o menos en lo que se centra mi tesis. Quien esté interesado en ella y tenga valor de leerla, la puede encontrar en internet relativamente fácil. Está en la web oficial del Ministerio de Teseo y también en una personal, en meandro.com, con una serie de enlaces. También agradecer al Grupo de Investigación del Tajo y a la plataforma de Toledo en defensa del Tajo, que también tengan enlazada la tesis en su página web para que se pueda acceder a ella fácilmente. Bueno, el trasvase Tajo Segura, o en abreviatura TS, es una infraestructura hidráulica que permite llevar agua con una alta eficiencia hidráulica y energética desde la cabecera del Tajo a la cabecera de Segura. Pero realmente es algo más, a tenor de todo lo que vemos. Y sobre todo es conflicto. Como se aprecia en la imagen, pues son relativamente frecuentes, manifestaciones más o menos multitudinarias a favor o en contra del trasvase en distintos lugares. Y es que el ATS, todo lo que le rodea, es complejo. Son múltiples intereses confrontados y muy difícil de llegar a acuerdos o soluciones. La forma de abordarlo desde un punto de vista del conocimiento pues puede hacerse de distintas áreas, desde distintas perspectivas, con enfoques muy interesantes y con conclusiones que valen tanto para lo que es el trasvase como para lo que es la gestión del recurso hídrico en general. Así se puede ver desde un punto de vista económico, en este caso la tesis de Enrique San Martín, bastante interesante sobre el tema, desde un punto de vista sociológico, judicial, periodístico, etc. Tiene bastante interés. El trabajo que he hecho yo pues, se centra pura y exclusivamente en hidrológico. Hidrológico sobre un principio básico del ATS, que las aguas que se trasvasan sean en todo momento excedentarias de la cuenca del Tajo. Esto está recogido en la legislación, en la Ley 52/1980, y realmente que se llegara a esta disposición en su momento fue fruto de un consenso amplio, no solo entre partidos políticos, sino también dentro de los propios partidos políticos. Una determinación de excedentes que entiendo, y voy a explicar ahora, que es defectuosa, que no está bien hecha. Y creo que engloba dos problemas dentro de ella. Una, la propia definición de excedentes, que no tiene en cuenta adecuadamente cuáles son las necesidades de la cuenca excedente del Tajo, y tiene en cuenta sus objetivos. Y luego, por otra parte, por sí misma no determina cuánta agua se puede trasvasar. Algo que es la segunda cara del problema, que es la mala gestión con las reglas de explotación, que también vamos a ver ahora con cierta profundidad. Y lo que hay como resultado de la gestión del trasvase es que son, aunque sea paradójico, frecuentes la situación de excepcionalidad hidrológica, y hay una variabilidad en los trasvases de un año a otro que en el fondo da lugar a una alta presión, un incremento de la extensión, y que, por ejemplo, periódicamente se declaran sequías en el Segura por la situación de la cabecera del Tajo. El caso que el ATS no es el único trasvase que hay en España, hay varios, tanto dentro de
en distintas cuencas hidrográficas entre la misma demarcación hidrográfica o también otros entre diferentes demarcaciones. Pero destaca sobre todo, aparte por el conflicto, por la longitud y por el volumen de agua trasvasado. Un pequeño encaje a nivel mundial es en esta imagen, que es de un artículo publicado en diciembre de 2018. En la parte superior en negro se muestran un inventario de 34 megatrasvases que los autores consideran que hay en el mundo. Y el único que hay en Europa Occidental es precisamente el ATS. Haciendo un pequeño inciso, en este mismo estudio, este estudio se ha enfocado a alertar sobre la preocupación sobre el uso que está teniendo la realización de grandes trasvases a nivel mundial como medio de gestión del recurso hídrico. Y se puede ver en la imagen en rojo por los que están en construcción ahora y en verde los que están en otro grado de planificación. Físicamente el trasvase, ¿qué consiste? Pues es una obra hidráulica que lleva agua desde la cabecera de la cuenca del Tajo, pasa por las cuencas del Guadiana y del Júcar, mezclándose el recurso físicamente con el recurso del Júcar en el embalse de Alarcón, y llega a la cabecera de la cuenca del Segura, donde de nuevo se mezcla el recurso que viene del Tajo del Júcar con el recurso del Segura. Una vez dentro de la cuenca del Segura, aguas abajo, en la altura del embalse de Ojos, arrancan los canales del post-trasvase, que aparecen en azul en la parte de la derecha, que distribuyen el agua entre las diferentes zonas regables del trasvase. En el trasvase, lo que hace referencia al Tajo está lo que se conoce como pretrasvase, que son unas infraestructuras anteriores al trasvase de la cuenca del Tajo, construidas con una finalidad diferente, pero que en la actualidad su uso está muy condicionado por la infraestructura. Principalmente son los dos grandes embalses entre Peñas y Buendía, que forman un sistema conjunto con una capacidad de unos 2.500 hectómetros cúbicos de capacidad, que permite regular muy bien los recursos de la cabecera del Tajo. Y aguas abajo, en la confluencia del Tajo y Guadiana, se encuentra el embalse de Bularque, que es realmente desde donde arranca el trasvase. Así tenemos una infraestructura hidráulica importante para muchos, la más relevante a nivel nacional, pero cuyo funcionamiento está muy por debajo de las expectativas. No es ya los 1.000 hectómetros cúbicos al año para lo que está diseñada, que es algo que actualmente es una quimera que se puede alcanzar, sino que los 600 de la primera fase solamente ha habido un año que se haya podido alcanzar, y el resto del tiempo está por debajo o muy por debajo de esta cantidad, siendo el volumen medio poco más de 300 hectómetros cúbicos, y como se aprecia en la imagen, hay años seguidos con trasvase bajo, que son momentos de mayor tensión y mayor presión, y también se puede apreciar en la imagen, en la línea roja, que es la media móvil de 10 años, como la parte final tiene una tendencia decreciente, que significa que cada vez, a pesar de todos los intentos que se están realizando por mantener la infraestructura, se está pudiendo trasvasar menos. Una de las causas que explican este comportamiento del trasvase por debajo de lo que se esperaba está claramente en las aportaciones. Lo conocido como el efecto 80, que es algo generalizado en toda la península, pero con especial incidencia en lo que es la parte oriental y sobre todo en el sistema ibérico, donde condiciona entre Peñas y Buendía. Y lo que se ve en esta imagen, las aportaciones afloradas entre Peñas y Buendía, antes de 1980, después de 1980, han tenido una reducción de aproximadamente el 50%. Una reducción que tiene una afección fuerte sobre el agua trasvasada, sobre los usos de las aguas trasvasadas, pero también sobre la cuenca del Tajo, que ve superpuesto de fenómenos, esta reducción de aportaciones y las extracciones por el trasvase, quedándole pues apenas poco más de la cuarta parte del recurso que tenía antes de 1980 en la actualidad para atender sus necesidades desde entre Peñas y Buendía. Un descenso de las aportaciones que para mí tiene un aspecto muy preocupante, que intento representar en esta figura. Si nos fijamos, desde 1980 ha habido 6 años en los que podemos decir que se ha alcanzado el mínimo de aportaciones registrado hasta la fecha. Una tendencia, como se ve, decreciente, que no sabemos si ha tocado fondo o no. En un contexto en el que estamos de cambio climático, encuentro que esto es especialmente preocupante y que lleva a aumentar sobre todo la preocupación y la precaución a la hora de la gestión del recurso hídrico. Frente a este comportamiento de las aportaciones está cómo se ha gestionado el embalse, que esto es gestión, cómo se ha realizado, se han operado un tema humano, antrópico. Y se ve que tiene algo parecido a las aportaciones. Antes de 1980, entre Peñas y Buendía tenía un nivel de llenado bastante alto, un 65 o 66% de nivel medio de llenado, con periodos que estaban llenos, con algún momento que, lógico, en una regulación, pues niveles más bajos. Pero tras 1980, el nivel medio de llenado está por debajo del 30% y es extraño cuando alcanza o supera ligeramente el 50% de su capacidad. Bueno, tras esta introducción un poco larga, pues
entro directamente en lo que es el objeto del trabajo, del estudio, que es el tema de los excedentes, que lo divido en tres partes. Una primera parte en analizar cómo se determinan los excedentes, lo que es su concepto y los estudios que se hay, la forma que tiene de hacerlo, visto siempre desde la problemática de la cuenca del Tajo. Anticipo que entiendo que el resultado de esta evaluación, de este estudio, no es satisfactorio, y para solucionarlo planteo una metodología alternativa para su caracterización, que es el punto segundo. El punto tercero es ver cómo se puede aplicar esta metodología y qué resultados son los esperables en la misma. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el carácter excedentario de las aguas del Tajo depende única y exclusivamente de la cuenca del Tajo. Es el equilibrio entre sus aportaciones y sus necesidades. Y a ese respecto hay que tener claro que los usos del ATS no son usos de la cuenca del Tajo. Y sobre esto el Tribunal Supremo se ha pronunciado en diferentes sentencias. ¿Esto qué significa? Que por mucha importancia que puedan tener estos usos, por mucha trascendencia que pueda haber, y en general por presiones que se puedan existir, pues es un problema que es importante, que tiene que ser estudiado adecuadamente en su ámbito competencial. Pero nunca han de ser considerados como parte, como elemento de entrada a la hora de caracterizar los excedentes del Tajo. Si se hiciera, estaríamos haciendo otra cosa, no determinar excedentes. Ahora, para visualizar los excedentes, se me ocurre un símil, que es que nos imaginemos las aportaciones reguladas de la cabecera del Tajo entre Peñas y Buendía como una especie de queso, de tarta o de pastel, que tenemos que hacer trozos entre los distintos comensales. Un trozo va a ir destinado a cumplir los objetivos ambientales en el río Tajo, a garantizar que el río Tajo tenga el agua suficiente para que pueda seguir manteniendo su funcionalidad como río. Otra parte importante se va a tener que destinar a satisfacer los usos consultivos de la cuenca del Tajo. La cuenca del Tajo es la cuenca excedente y tiene prioridad sobre los usos de las aguas trabasadas. Otra porción es la evaporación. La evaporación es una pérdida que existe, es consecuencia de la regulación entre Peñas y Buendía y es una parte importante del recurso de la cabecera de entre Peñas y Buendía. Y el resto sería el excedente, el sobrante, lo que podría ser trabasado. Un concepto de excedente que sí pues tiene cierta controversia, al menos para mí. ¿Podemos decir que le sobra algo a un río? Hay que pensar que cualquier estación que hagamos a un río, ya sea para usar al lado mismo, a kilómetros de distancia, en otra cuenca diferente, es una presión. Una presión que causa un impacto. Según sea la magnitud de esta presión, pues está asociada a la magnitud del impacto. Y así podemos pensar que si solo sacamos un 5% del agua del río, pues puede funcionar bien, o un 10%. Y entrar de esta manera en una especie de negociación con el río para saber cuánta agua le podemos sacar para que pueda seguir funcionando como tal. Y a este respecto, la legislación española nos da una herramienta: los caudales ecológicos, definidos como los que mantienen como mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera. En base a esta definición, a esta herramienta que nos da la legislación, podemos asimilar las necesidades que tenemos para cumplir los objetivos ambientales con un adecuado mantenimiento de un régimen de caudales ecológicos eficaz que ayude a mantener el buen estado de las masas de agua del río Tajo. Eso va a requerir unos desembalses que, unido a al agua que se necesita para satisfacer los usos consultivos, va a dar lugar a unas necesidades de desembalse desde la cabecera del Tajo para atender necesidades del Tajo. Pero no es esto lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de caracterizar los excedentes, sino también la situación de entre Peñas y Buendía, que se cumplan sus objetivos. Tanto desde el punto de vista ambiental, son dos masas de agua, aunque sea artificial, que tienen que cumplir sus objetivos, como los usos turísticos y recreativos que tienen asociados, que son usos no consultivos, y que en el fondo tienen gran relevancia sobre el desarrollo socioeconómico de los municipios ribereños. Y esto en conjunto es lo que tenemos que fijarnos a la hora de establecer los objetivos para caracterizar los excedentes. Además, aunque sea anterior a la Directiva Marco del Agua, el concepto de excedente puede asociarse a una correcta definición de excedentes, puede asociarse a lo que terminología de la Directiva Marco del Agua es un impacto asumible causado por la directiva, causado por la presión del ATS. Los excedentes actualmente se debe tener una base en la legislación. Una legislación del trasvase, pues que son varias normas relativamente dispersas. Aquí se muestra un índice de tiempo de la más significativa con una serie de hitos relevantes. No voy a entrar en detalle en ellas, sino solamente hacer unas pinceladas. Como comentaba, en 1980 se marca que solo pueden atravesarse excedentes. Y se va algo más, se dice que esta definición de excedentaria se tiene que realizar dentro del plan de cuenca del Tajo.
algo que realmente se tardó 18 años en llevar a la práctica, en 1998. Y se hizo de una manera formal, porque lo que se incluyó como de definición de excedentes en el 98 no derivó del proceso de planificación del Tajo, que planteaba una cosa un poco diferente, sino que se realizó aparte, y de hecho su justificación no se encuentra dentro del plan hidrológico, sino en documentos independientes. 3 años más tarde, en 2001, en el Plan Hidrológico Nacional, se incluye la disposición adicional tercera, que recoge la definición de excedentes del Plan de Cuenca del Tajo, pero asocia su evolución futura a las necesidades de la Cuenca del Tajo. Ese escenario cambia radicalmente en 2013 con el cambio de legislación que hubo tras el memorándum. Y a partir de entonces, la definición de excedentes es taxativa. Está dentro de la ley del Plan Hidrológico Nacional y es la que aparece en la imagen. Se considerarán aguas excedentarias todas aquellas existencias embalsadas en el conjunto entre Peñas y Buendía que superen los 400 hectómetros cúbicos. No hay ninguna referencia a la situación del Tajo ni a que pueda ser modificada por el Plan de Cuenca del Tajo. De esta forma, esto que está marcado en una ley no puede ser modificado por un plan de cuenca que se aprueba por Real Decreto. También hay otra serie de disposiciones dentro de la legislación introducida en 2013 que afectan al trasvase, 2 de las cuales muy relacionadas con el contexto de la determinación de excedentes. Una son los desembalses de referencia, que es una figura nueva, específica para la Cuenca del Tajo, cuyo nombre entiendo que es un poco o que es confuso, porque realmente es una limitación de desembalses. Es un límite que se pone a lo que se puede sacar entre Peñas y Buendía para el río Tajo. Y otra son las reglas de explotación que existían con anterioridad, que se elevan a rango de ley. Entonces, este concepto de excedentes, esta definición de excedentes y todo lo que le rodea, entiendo que es criticable. Porque frente al objetivo que tiene, que es maximizar el volumen de agua excedentaria para que funcione el trasvase de la mejor forma posible, volviendo al ejemplo de la tarta, la forma de hacer ese trozo más grande de los excedentes es a costa del resto de los trozos hacerlo más pequeño. ¿Y cómo se hace más pequeño? Lo necesario para mantener caudales ecológicos, pues realmente no hay régimen de caudales ecológicos establecido en el río Tajo. Esto es algo que, bueno, el Tribunal Supremo el año pasado en 5 sentencias se pronunció, lo criticó, anuló varios decretos del plan de cuenca e insta a que se modifique. Recientemente, hace unos días, ha aparecido publicado el esquema provisional de temas importantes que da una propuesta de caudales ecológicos. Pero el hecho es que todavía no hay régimen de caudal ecológico en el río Tajo y esto realmente está poniendo en peligro el cumplimiento de los objetivos ambientales en la Cuenca del Tajo. Además, es cuestionable que el ATS esté implantado o esté adaptado a la Directiva Marco del Agua. La otra forma que se tiene de actuar es intentar reducir las necesidades o los desembalses entre Peñas y Buendía para satisfacer usos del Tajo. ¿Cómo se hace eso? Pues no se tiene en cuenta la complejidad de la Cuenca del Tajo, sino únicamente se tienen en cuenta a la hora de caracterizar los excedentes de la definición legal actual aquellos usos que solo pueden ser atendidos desde entre Peñas y Buendía, es decir, los que se encuentran comprendidos entre Bolarca y Aranjuez. Y además, como he comentado antes, pues se imponen los desembalses de referencia, con lo cual no puede ser superada esta cantidad. Esto lo que está haciendo es poner en peligro que se atiendan adecuadamente los usos consultivos del Tajo. Luego hay un tercer trozo, la evaporación, que se busca reducir. En este caso es una pérdida. Cuanto más pequeña sea esta pérdida, mejor. Pero la forma que tenemos de reducir la evaporación, teniendo en cuenta que no podemos actuar sobre las variables atmosféricas de insolación, presión, etc., es reducir la superficie de la mina de agua de los embalses. Y el caso es que, intencionadamente, las reglas de explotación buscan mantener entre Peñas y Buendía niveles bajos para que la evaporación sea más baja y de esta forma que de media parezca o que se pueda trasvasar más. A costa para mí de algo temerario, que es no aprovechar la capacidad de regulación entre Peñas y Buendía y lo que se tiene en la práctica, una alta irregularidad en los trasvases y los niveles bajos en entre Peñas y Buendía. Esto a la Cuenca del Tajo lo que le está ocasionando es poner en peligro el cumplimiento de los objetivos ambientales entre Peñas y Buendía y también una afección severa al desarrollo socioeconómico de sus municipios ribereños. ¿Cuál es la relación de la ATS con la Cuenca del Tajo? Hay un par de características que se pueden apreciar en esta foto, en esta imagen satélite, que los distintos tonos de verde y marrón pues reflejan el grado de humedad que hay en ese momento. Sobre esta figura he dibujado el contorno de la Cuenca del Tajo y el trazado de la ATS. Y una de las cosas que se aprecian es que donde arranca la ATS, lo que está alrededor tiene unos tonos marrones ocres que reflejan que es una zona seca.
Es decir, el trasvase de la ATS no va de la España húmeda a la España seca, sino entre dos zonas de la España seca. Otra característica que se aprecia también en esta imagen es que el trasvase arranca desde la cabecera de la cuenca del Tajo, con lo cual su repercusión es grande en el resto de la cuenca. Hay un par también de ideas que se pueden sacar de esta imagen, pero lo vemos mejor en un zoom, en una adaptado a la cuenca del Tajo, es que el color dentro de toda la cuenca también es diferente. Esto refleja que el reparto de las aportaciones en la cuenca es heterogéneo. Hay unos sitios donde hay más aportaciones que otros, y realmente en la parte baja de la cuenca, gracias a que tiene gredos, gata, y que está pues más próximo a las precipitaciones que vienen del Atlántico, pues tiene un régimen de aportaciones mayor que la parte alta de la cuenca. Sin embargo, en la parte alta de la cuenca, la división está hecha en el embalse de Azuta, un poco aguas abajo de Talavera de la Reina. En la parte alta de la cuenca, aunque no se aprecia aquí en esta imagen, pero es algo que he conocido por todos, pues es donde se encuentra el mayor peso de la población. Madrid y sus alrededores, el oeste de Guadalajara y el norte de Toledo. Una presión muy alta del abastecimiento, que aquí pues más o menos se refleja. Lo que tenemos es unos usos más volcados en la parte alta de la cuenca del Tajo, con un abastecimiento mucho mayor en la parte alta que en la parte baja, una presión del ATS en la parte alta de la cuenca, y en toda la cuenca una presión elevada del regadío, mayor en la parte baja de la cuenca, pues también importante en la alta. Y frente a esta a esta presión importante de extracción de necesidades, mayor en la parte alta, tenemos un recurso que es limitado, pero que es mayor en la parte baja. Todo esto lo que da lugar a que la cuenca del Tajo tenga un alto estrés hídrico. Un estrés hídrico que lo podemos ver, por ejemplo, con un indicador de la Unión Europea, el WEI, que es el índice de explotación de agua, que es el cociente entre la extracción neta y el caudal en régimen natural. Y como se ve en la imagen con datos de los documentos iniciales del tercer ciclo de planificación del Tajo, en Aranjuez es el 71%, en Toledo el 56%, en Azuta el 50%. Hay que considerar que valores superiores a 40% se considera muy alto estrés hídrico. En la parte baja de la cuenca sigue siendo alto el estrés hídrico, lo que pasa es que se aligera gracias a las aportaciones que vienen del Títar y del Aragón. Entonces, frente a esta complejidad de la cuenca del Tajo, con un alto estrés hídrico, como comentaba antes, la definición legal de excedentes no lo tiene en cuenta, sino simplemente se limita a considerar aquellos usos que se pueden ser atendidos desde Entrepeñas y Buendía, lo que se encuentra en ese tramo río, entre Guarca y Aranjuez, y a mantener un caudal mínimo y máximo de 6 metros cúbicos por segundo en Aranjuez. Pero además la otra afección importante es sobre los municipios ribereños. A este respecto, hace 2 años en esta misma sala se expuso un trabajo de impactos socioeconómicos del trasvase Tajo Segura de los municipios ribereños de los embalses de cabecera entre Peñas y Buendía, pues autores precisamente Beatriz Larraz, junto a Nuria Hernández Mora y Enrique San Martín, y realmente este estudio pues muestra claramente cuál es el impacto socioeconómico que tiene el trasvase sobre los municipios ribereños. Aquí pues únicamente desde un punto de vista visual, en la parte inferior, muestra unos fotogramas de 2 documentales de distintos momentos. En la parte izquierda, uno de los años del nodo, de 1970, en el que se muestran las bondades turísticas de la provincia de Guadalajara, con especial énfasis al mar de Castilla, al embalse de Entrepeñas. Y se puede ver como atractivo para los deportes náuticos era grande, y había instalaciones llenas de vida y de animación. En la parte de la derecha es un reportaje de 2017 de una televisión local de Guadalajara, Guadalajara Media, que muestra el embalse de Entrepeñas en un estado lamentable, con nulo atractivo para el turismo, imposible la navegación, y lo que se aprecia es que las instalaciones que en otro momento estaban llenas de vida y rebosantes de actividad, actualmente están vacías o abandonadas. También esto lo podemos ver en una imagen aérea, en una ortofoto, en este caso el PNUA 2015. En la parte de la izquierda pues se ve el natural con Entrepeñas a un 20% de su capacidad en el momento de la foto, aproximadamente. En la parte de la derecha un montaje con lo que sería a nivel lleno, Entrepeñas lleno. Y la diferencia de atractivo entre la real y la potencial pues es abismal, es grande. Así que en definitiva lo que tenemos es una definición legal de excedentes que busca maximizar cuál es el excedente legal a costa de, volviendo al ejemplo, de reducir la porción del resto de los trozos, obligando a la cuenca del Tajo a apañarse con unos desembalses de referencia que son insuficientes para implantar un régimen de caudales ecológicos y no contempla adecuadamente sus necesidades, sus usos y sus objetivos. Y luego además la evaporación se reduce temerariamente para maximizar el volumen trasvasado, causando una seria afección
a los propios embalses y a los municipios ribereños de los mismos. Pero además la definición de excedentes tiene otra característica, que es que por sí misma no define cuánta agua se puede trasvasar. Ante esta definición podemos pensar, bueno, pues que se trasvase el máximo que pueda el canal, siempre y cuando no se supere el máximo y estemos siempre por encima de los 400 hectómetros cúbicos. Esto se puede simular relativamente fácil, de hecho se hizo también en 1997 cuando se hicieron las reglas de la explotación, y se ve que la definición de excedentes, y se ve que el resultado es malo. Sí, habría años que se podría trasvasar mucho, seguido de otros que se trasvasaría poco o nada, con entrepeña segunda en niveles muy bajos, situación de excepcionalidad hidrológica, incluso por debajo del nivel de no trasvase. En su momento, en vez de plantear hacer una definición de excedentes diferente, lo que se hizo fue un invento, las reglas de explotación, que se adoptaron en 1997 por la Comisión Central de Explotación del Acueducto, con carácter orientativo interno, y que a partir de 2013 tienen rango de ley desde la legislación del memorándum. Estas reglas de explotación en sí mismo parecen una definición de excedentes. De hecho, muchos lo confunden, se confunden muchas veces en los medios con una definición de excedentes, y realmente podría pasar como una definición de excedentes. Pero hay que tener en cuenta que desde el punto de vista legal no lo es. Es solamente una forma de programar unos excedentes declarados de otra manera, de cómo programar esos envíos mes a mes, con teóricamente dos objetivos: evitar grandes variaciones interanuales en nuestras bases y minimizar la situación de excepcionalidad hidrológica en Entrepeñas y Buendía. Objetivos que, como hemos visto en las imágenes del principio, no se están cumpliendo en la actualidad. ¿En qué consisten estas reglas de explotación? Consiste en definir o en caracterizar la situación de Entrepeñas y Buendía al inicio de cada mes en 4 niveles. El nivel 1 es equiparable a abundancia, pues en esta situación pues, se podría trasvasar el máximo. ¿Cuál es el problema que le veo tal y como está definido a este nivel? Que se permite entrar en él de manera relativamente fácil. Cuando las existencias entre Entrepeñas y Buendía superan poco más de la mitad de su capacidad, y también se permite entrar en él cuando las aportaciones de los 12 meses anteriores superan un determinado umbral. En el pasado, esta última condición ha supuesto que se entrara a nivel 1, aprobándose trasvases máximos, en momentos en que Entrepeñas y Buendía estaban bajos, recuperándose una sequía, y se dificultaba pues una recuperación mejor. El nivel 2, que sería equiparable a la normalidad, de una manera muy simple se puede definir que es cuando no llega a nivel 1 y está por encima del nivel 3. En este caso el trasvase es automático de 38 hectómetros cúbicos mes. Una cantidad que si la multiplicamos por 12 son 456 hectómetros cúbicos año. Esto solo, si lo comparamos con el valor que hemos visto antes, que se está trasvasando de media de poco más de 300, es un indicador claro de sobreexplotación. Si en situación de normalidad pretendemos sacar del sistema bastante más de lo que estamos siendo capaces de sacar, pues obviamente estamos conduciendo a Entrepeñas y Buendía a bajar nivel y a estar en niveles más bajos. El nivel 3, que es excepcionalidad hidrológica, se define cuando está por encima de 400 hectómetros cúbicos y por debajo de la curva que aparece abajo, que es un valor, bueno, los valores que aparecen abajo, un valor distinto para cada mes. En este caso, que es en el que nos estamos moviendo la mayor parte del tiempo en los últimos años, el trasvase depende del ministro con competencias en el tema, en este caso la ministra para la Transición Ecológica y para el reto demográfico, es hasta un máximo de 20 hectómetros cúbicos mes. Y el nivel 4, que es por debajo de 400 hectómetros cúbicos, aquí no hay excedente y por tanto no hay trasvase. ¿Qué es lo que se puede esperar de estas reglas de explotación? Pues se puede realizar una simulación, en un momento vamos a ver en qué se basa esta simulación, que es relativamente sencilla, y se tiene, lo esperable aquí, pues que se muestra en la imagen. En azul la evolución de masa de Entrepeñas y Buendía, y en naranja cómo serían los trasvases realizados. Es en el fondo esperable algo similar a lo que ha ocurrido en la práctica. Entrepeñas y Buendía en niveles bajos a un 30% de su capacidad, siendo muy frecuente la situación de excepcionalidad hidrológica, y unos trasvases interanuales muy irregulares, con años seguidos de trasvases bajos, con momentos de tensión, de crispación y de sequías prolongadas. Es decir, la situación actual realmente es esperable en función del diseño de las reglas de explotación. Y así que un poco, retomando lo que comentaba al principio, tenemos un problema con dos caras. Por un lado, una definición legal de excedentes que es incorrecta, que hay una limitación para el Tajo. Realmente sobre esto se puede aplicar una medida correctora, que es ir directamente a la raíz del problema, hacer una buena definición de excedentes. Por ejemplo,
aplicando la metodología que voy a proponer, que no tengan limitaciones para la cuenca del Tajo. Y con esto pues se podría resolver adecuadamente el problema. El problema es que para llevarse a la práctica, actualmente no puede hacerse dentro de este plan de cuenca del Tajo, sino tiene que hacerse cambiando la legislación. Hay que hacer un cambio fuerte de legislación para poder llevar esto a cabo. Y la segunda cara del problema, que es una mala gestión provocada por unas reglas de explotación que están demostrando ser ineficaces para cumplir sus objetivos. Hablo de los objetivos de la regla de explotación, no de la cuenca del Tajo. Pues frente a esto se puede plantear una medida mitigadora, que es modificar las reglas de explotación para que cumplan su función. En este caso siguen las limitaciones a la cuenca del Tajo, pero lo que es la gestión del ATS mejoraría bastante. La ventaja que tiene esta medida mitigadora, que requiere solo un real decreto. Llevarlo a la práctica es bastante más sencillo. Bueno, yendo ahora al segundo bloque de la presentación, la metodología. Bueno, la metodología, pues como se aprecia en este esquema, pues no es compleja. Consiste primero en definir qué son los objetivos que tenemos que tener, cuáles son las necesidades de ese embalse entre Peñas y Buendía y cómo queremos que estén estos embalses. Y a partir de una propuesta inicial de caracterización de excedentes, realizamos una simulación, comprobamos si se cumplen los objetivos. En caso negativo se modifica la propuesta de determinación de excedentes, se vuelve a realizar la simulación y así por iteraciones pues se llega a una propuesta que consideremos válida. ¿En qué consiste esta simulación? Pues realmente, tal y como está definido el sistema, basta con hacer un sencillo balance de entradas y salidas entre Peñas y Buendía. Teniendo en cuenta que tenemos las aportaciones a la serie histórica, los trasvases saldrían de la determinación de excedentes que estemos simulando, que queremos estimar cuál es su funcionamiento. Lo mismo las necesidades del Tajo, en función del escenario que consideremos, también es un dato. Y a partir de aquí pues podemos construir las distintas variables que caracterizan el sistema de volumen inicial, volumen final, evaporación, posible vertido que haya, para toda la serie hidrológica. Y de esta forma pues poder estimar cómo va a comportarse el sistema. Aquí falta una variable que es importante, que es la filtración, especialmente significativa en Entrepeñas. No aparece reflejada directamente porque estas filtraciones afloran en el propio río Tajo, en Bolarque, aguas abajo del Arque, con lo cual, a efectos de simulación, se consideran estas filtraciones que forman parte de las salidas hacia la cuenca del Tajo. Vamos a la medida mitigadora, la modificación de las reglas de explotación. Esta medida realmente tiene su base en la propia legislación del memorándum, que permiten que puedan ser cambiadas por real decreto, siempre bajo una serie de principios. El primero, hay que tenerlo muy claro, no se puede usar las reglas de explotación, cambiar las reglas de explotación para modificar los excedentes, son cosas legalmente diferentes. Tampoco se puede modificar la estructura de las reglas de explotación, solamente se pueden cambiar los umbrales que definen los niveles y cuál es el volumen que se puede trasvasar en cada nivel, con el único objetivo que tiene las reglas de explotación, de minimizar situación de excepcionalidad hidrológica y conseguir una regularidad en los trasvases. Es decir, está pensado no para mejorar la situación del Tajo, sino para mejorar la gestión del trasvase. Y la metodología que planteo para la acción mitigadora pues es muy parecida a la de los excedentes, lo que aquí los objetivos no son del Tajo, son los de las reglas de explotación, que es lo que tenemos que tener, evitar excepcionalidad y uniformidad en los trasvases. También tenemos que tener en cuenta las limitaciones que hay actualmente al Tajo. Hay que considerar que hay unos desembalses de referencia y que los implantados caudales ecológicos. Y a partir de las reglas de explotación vigentes, pues igual que antes se realiza la simulación, se comprueba si se cumple el objetivo de las reglas de explotación o del Tajo, se modifica la propuesta y así hasta que se llega a una propuesta válida o que consideremos satisfactoria. La verdad que todo el proceso de iteración cuando se realiza es muy interesante porque da una sensibilidad de cada cambio, qué repercusión tiene. Pero aquí por cuestión de tiempo voy directamente al final a la propuesta que hago de modificación de reglas de explotación. La primera es que el nivel 1 de abundancia se entra solamente cuando se esté en abundancia, que es cuando entre Peñas y Buendía superen los 2.000 hectómetros cúbicos de capacidad. Y para mí lo ideal sería quitar la segunda parte de la condición, las aportaciones de los 12 meses. Como no se puede modificar la estructura, lo que planteo es un volumen alto, para que se alcance solamente cuando sean aportaciones muy elevadas. El nivel 2 de normalidad, como comentaba antes, actualmente conduce a la sobreexplotación. Aquí el resultado que me sale pues, es reducir bastante el trasvase que se tendría que aprobar, en este caso, a 20. Y análogamente el nivel 3, para que tenga su función de cohesión, de equilibrio, pues también reducirlo a 10. Y finalmente un último cambio que es cosmético, que es sustituir la curva de excepcionalidad hidrológica por un valor constante a lo largo del año. Esto únicamente desde el punto de vista de entendimiento, porque la variación que tiene de un mes a otro es pequeña, comparado con la capacidad de embalse entre Peñas y Buendía,
y esto es más fácil de entender. De operar, al ordenador le da igual que cambiemos el valor de un mes a otro, pero en cuanto a entendimiento, pues es más lógico. Y el caso es que con estas reglas de explotación, el resultado que se podría esperar de ellas es radicalmente diferente a las actuales. Como se aprecia en la imagen, en la misma situación actual de excedentes del Tajo actual, con las limitaciones al Tajo, se podría gestionar entre Peñas y Buendía mucho mejor, con un nivel medio de llenado muy similar al que tenía antes de la puesta en marcha del trasvase, sin entrar en situación de excepcionalidad hidrológica. Con un trasvase uniforme a lo largo del año, con años que lo que se trasvasaría un poco más, pero manteniéndose un trasvase siempre mínimo, evitándose lo que hay en la actualidad de años secos y de sequías forzadas. ¿Cuál es el secreto? Realmente que con esta gestión los periodos secos se inician con las existencias entre Peñas y Buendía en niveles altos y son capaces, estando entre Peñas y Buendía alto y tener una gestión controlada de cuáles son las salidas, pues la capacidad de regulación de entre Peñas y Buendía es capaz de afrontar eso en el tiempo y ser capaz de mover bien el recurso sin entrar en situación de niveles muy bajos o alarmantemente bajos. Y como se ve en la imagen, pues tiene una caída de envase importante, del máximo al mínimo, pero sin llegar a estar entre Peñas y Buendía pues realmente no baja del 40% de su capacidad. Bueno, esto es la medida mitigadora. Vamos ahora a la correctora, a la determinación de excedentes. Y en este caso hay un problema numérico. Así como en la medida mitigadora, las salidas al Tajo nos vienen dadas por ley, no hay que pensar, los desembalses de referencia, aquí tenemos que ver cuáles son las necesidades de desembalse que tiene el Tajo. Pues esto realmente no lo sé. Esto es algo que sale del proceso de planificación del Tajo. Es el equilibrio entre los recursos y las necesidades de la cuenca del Tajo, de ahí sale lo que se tiene que soltar desde entre Peñas y Buendía. Lo que hace que sea precisamente el plan de cuenca del Tajo el lugar idóneo para caracterizar los excedentes y aplicar esta metodología o cualquier otra. Para poder evaluar la bondad de la metodología y poder tener un orden de magnitud de qué excedentes podemos esperar, lo que he hecho ha sido aprovechar los resultados del borrador del plan del Tajo 2011 que salió brevemente a consulta pública y que no se tenía en cuenta las limitaciones que hay actualmente. Y lo he hecho en dos escenarios, sin caudales ecológicos y con caudales ecológicos. Realmente, a la hora de caracterizar los excedentes, el único que vale es el segundo, con caudales ecológicos. Pero el hacerlo los dos tiene la ventaja de que permite dar un análisis de sensibilidad de qué parte de la reducción de excedentes se debe a las necesidades consultivas del Tajo y qué parte se debe a la implantación del régimen de caudales ecológicos. Y un aspecto, repito, y hay que tener claro, esto técnicamente es algo que puede hacerse. Legalmente, con la legislación actual, no puede ser llevado a la práctica. Ahora mismo el plan de cuenca del Tajo, aunque sigue teniendo el mandato de la ley 52/1980 de determinar los excedentes, no puede modificar lo que viene en otra ley, que es la del Plan Hidrológico Nacional. Bueno, yendo rápidamente, pues los resultados esperables es, sin caudales ecológicos, pues más o menos en la orden de lo que hemos visto en la propuesta de modificación de reglas de explotación, pero algo menos excelentemente porque hay que destinar algo más de recursos del Tajo a atender necesidades consultivas del Tajo. Y con la implantación del régimen de caudales ecológicos, el excedente cae drásticamente. Sobre esto, un comentario pues más o menos con la actualidad de los últimos días. Este número está realizado con los con los caudales ecológicos que se propusieron en el ETI de 2010. La propuesta del ETI que ha salido recientemente pues da otra propuesta de caudales ecológicos diferente, menor, volumen menor. Lógicamente, es esperable que el excedente que salga cuando salga esa simulación pues sea algo mayor que este. Realmente creo, por algún tanteo que he realizado, no mucho mayor, pero a lo mejor en vez de 60 pues ser de 70, 80, 90 en ese orden de magnitud. Pero lo que desde luego que el excedente va a ser bajo, relativamente bajo. O sea, y aquí lo menos importante es el número exacto, sino la idea, que es la tendencia de lo que sale, que al aplicar caudales ecológicos el excedente que va a quedar es bastante reducido. Bueno, y aquí muestro una gráfica, a mí me gusta bastante, que es las cuatro simulaciones que he mostrado, todas juntas en la misma. En la parte de arriba, lo que son los volúmenes de envase entre Peñas y Buendía, y en la parte de abajo las salidas que hay entre Peñas y Buendía. En azul hacia el Tajo, y bueno, en amarillo, naranja, no sé qué colores, lo que va hacia el trasvase. Y lo que se ve es que, así como con las reglas de explotación se mantiene entre Peñas y Buendía a niveles bajos,
parece que se puede sacar más porque hay una sobreexplotación a costa de que no se regula bien y que hay momentos de trasvase máximo y mínimo. En cambio, en las otras tres vemos que hay una gran similitud en las mismas. En cuanto a nivel de embalse entre Peñas y Buendía, es muy parecido en las tres, o sea, porque ahí pongo que el número es distinto, pero la imagen de las figuras son muy parecidas. Y lo que sale en global de la suma de los dos también es muy parecido en los tres casos. ¿Cuál es la diferencia? Que conforme hay más limitaciones a la cuenca del Tajo, pues la mancha azul es más pequeña y menos recursos para el Tajo y más para el trasvase. Conforme vamos quitando estas limitaciones a la cuenca del Tajo, hay más recursos para el Tajo y menos para el trasvase. Pero en el fondo lo que muestra es que el resultado de la regulación del sistema, lo que es para la demanda continua, el resultado es el mismo. Lo único que varía es cómo se realiza el reparto entre uno y otro. Eso. Bueno, ya pues siendo a las conclusiones, que es un poco recopilación de lo que hemos estado viendo, sobre el análisis de excedentes, repito, la definición legal de excedentes actual es defectuosa y la gestión que se está realizando con las reglas de explotación está demostrando ser ineficaz. Frente a esto se plantea una metodología alternativa que demuestra ser una herramienta adecuada, que es aplicable directamente a una medida mitigadora, que es modificar las reglas de explotación, y técnicamente también dentro del plan de cuenca del Tajo podría ser aplicable a la hora de caracterizar los excedentes. Y repito, legalmente no puede hacerse mientras no se modifique la legislación. ¿Y qué resultados se pueden esperar? Pues se pueden tener unas reglas de explotación eficaces, y respecto a los excedentes del Tajo pues sale una estimación baja. Sale una estimación de excedente bajo porque hay que incrementar los desembalses del Tajo para satisfacer los usos del Tajo. Hay que incrementar los desembalses del Tajo para satisfacer o para cumplir el régimen de caudales ecológicos. Es un excedente bajo, pero en el fondo está en el mismo orden de magnitud de lo que hace más de 25 años se contempló en el borrador del Plan Hidrológico Nacional de 1993. Haciendo un pequeño recordatorio, este Plan Hidrológico, borrador del Plan Hidrológico Nacional, conocido en su momento como Plan Fontanero, contemplaba una playa de trasvases que iban hacia la cuenca del Segura, tanto por el Mediterráneo, como otros indirectamente que consistían en llevar agua del Duero, del Ebro, incluso de cuencas del norte de España, hacia Entre Peñas y Buendía. Y haciendo un zoom a la zona Entre Peñas y Buendía, lo que tenemos es que se pensaba meter Entre Peñas y Buendía desde el norte de España 850 hectómetros cúbicos y sacar 900, de forma que el Tajo pues aportaría de excedentes 50 hectómetros cúbicos al año. En el fondo, el mismo orden de magnitud que hemos visto que sale con la aplicación de la metodología, la situación actual. Así que volviendo a las conclusiones, lo siento que entiendo que la gestión actual del trasvase es incompatible con la Directiva Marco del Agua. Además, hay una cosa que yo creo que puede ser preocupante en algún momento, está el abastecimiento de la llanura manchega, que no sé en qué situación está. Sé que está en construcción desde hace años, y en algún momento estará operativa. Cuando esté operativa, no sé en qué condiciones va a estar, qué agua va a tener y el orden de prioridad que pueda tener con la cuenca del Segura. Es algo que para mí está desconocido y que puede ser un problema cuando se plantee. Y luego, una cosa que hay que tener clara: el excedente del Tajo es un input, o debe ser un input de entrada en la planificación del Segura. Pero la planificación del Segura, por muy problemática que sea e importante que sea, no puede condicionar la gestión de la cuenca del Tajo. Ha de resolverse en el ámbito competencial correspondiente, pero no debe afectar la gestión de la cuenca del Tajo. Y luego, bueno, el efecto 80, insistir, es un fenómeno que existe, está contrastado y realmente desde 1980 tenemos unas aportaciones menores que las que había antes. Y esto en un contexto de cambio climático que estamos actualmente, pues es preocupante y de cara a tener en cuenta. Y me permito terminar con unas pequeñas recomendaciones, que es cambiar la legislación, modificar urgentemente las reglas de explotación como medida mitigadora y cambiar la legislación para posibilitar los cambios que dentro del plan de cuenca del Tajo se puedan determinar los excedentes de una manera adecuada. Luego, adaptar la planificación del Segura a los excedentes reales. Lo que hay ahora es un engaño que es perjudicial tanto para la cuenca del Segura como para la cuenca del Tajo. Bueno, no lo he comentado aquí, pero Entre Peñas y Buendía está en una situación estratégica y con el trasvase, pues, gracias a la infraestructura se puede llevar agua a la cuenca del Tajo, del Júcar, del Segura, del Guadiana, lo que puede ser aprovechada como
reserva estratégica para una posible o eventual necesidad que pueda surgir en algún abastecimiento, en alguna necesidad, en alguna de estas cuencas, de un socorro rápido. Pero para que sea efectivo hay que tener una garantía que entre primera y segunda día tengan agua. Y luego, todo el proceso de definición de excedentes pues, forma parte del proceso de planificación y como parte del proceso de planificación debe estar sometido a evaluación de seguimiento de su eficacia y modificación de la misma si procede según lo está establecido en el reglamento de planificación hidrológica de los planes de cuenca. Y para esto entiendo que tendría que ser máxima la transparencia relacionada con el ATS, algo que creo que ahora podría ser mejorable. Aunque a este respecto, sobre todo en la última década han aparecido varios estudios independientes sobre el ATS de distintas perspectivas, como comentaba al principio, que aportan información muy interesante desde cada una de esas áreas. Y yo creo que sería interesante fomentar este tipo de estudios, siempre desde un punto de vista independiente, que no haya un interés por medio detrás que siempre condiciona el resultado, de cara a la mejora del conocimiento, insisto, no solo del trasvase, sino en general del recurso hídrico. Y luego un par de recomendaciones orientadas principalmente a los municipios ribereños entre Peñas y Guardia. Es plantear, si se cambia solamente con la regla de explotación, pero también con definición de excedentes, plantear cuál es la mejor forma de gestionar Entre Peñas y Buendía para maximizar su potencial turístico y recreativo, teniendo en cuenta la simetría que existe entre los dos embalses. Siempre decimos Entre Peñas y Buendía, pero internamente hay mucha diferencia entre uno y otro en la forma de gestionarlos. Y luego, lo segundo es que si realmente se produce un cambio, pues es previsible un crecimiento importante en los municipios ribereños y sería adecuado pues anticiparse a hacer una buena planificación urbanística para que este crecimiento sea sostenible y evitar errores que han ocurrido en el pasado en zonas cercanas o en otras zonas costeras o de desarrollo de turismo. Bueno, con esto doy por concluida la exposición y muchas gracias por la atención. Gracias.